extravagantes del reino animal, pues era dada por Andrés Cota, y aquí al lado mío. Y Andrés es un zoólogo y naturalista que se dedica a las letras y a promover la cultura científica, biólogo por la UNAM y maestro en comunicación por la ciencia por el Imperial College de Londres, Inglaterra. Autor de la novela Cabeza Ajena, El Ajolote, biología del anfibio más sorprendente del mundo, y cronologías. Sus textos han formado parte de diversas antologías del ensayo y crónica y han aparecido en revistas como Nexos, Vice, Revista de la Universidad Animal, Avíspero, Como Ves, Cubo, Telecápita y Villa Mazor. Fundador de la Sociedad de Científicos Anónimos, colaborador de Radio Rector y No FM, profesor de la Escuela Superior de Cine y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y pues ya los dejo con él y pues muchas gracias. Tus lentes. No, pues gracias a ti. La verdad es que él gestó todo, ¿eh? Él fue el culpable de que esté yo aquí ahora y yo no podría estar más contento porque, como les decía, yo estudié aquí no hace tanto tiempo, y ahora es un gozo estar del otro lado de la moneda aquí en este auditorio en el que di tantas charlas. Lo que vamos a platicar hoy es parte, como bien decía Alejandro, de un proyecto que estoy desarrollando para el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Para aquellos de ustedes que quieren ser divulgadores, es difícil, pero hay modos de que el Estado los apoye, ¿no? A mí ahora me están apoyando en una trilogía, y este es el primer libro, y es el bestiario de los animales reales que parecen inventados. Y esto de sexo, cada quien lo pronuncia de una manera distinta, es chistoso ver eso, ¿no? Cómo pronunciar sexo con Z-Y-O o Kama Sutra con Z-Y-O. Es el primer capítulo del bestiario. Y como está escrito, vamos a empezar, y ustedes son biólogos la mayoría, creo que son un buen público, entonces vamos a empezar con la introducción de esta parte, y está en una lectura dramatizada por Daniela Arroyo. Los modos de reproducción más extravagantes del reino animal. Impases y soluciones orgásmicas con una grandeza que solo podrían igualar el nacimiento del universo o la evolución de las especies. Declara el gran autor rumano Mircea Cartarescu en su Magnus Organoide. Y lo cierto es que en lo que a reproducción refiere, la diversidad biológica solo puede ser equiparada con el cosmos. Pero comencemos por esclarecer un poco el contexto. Sin un rastro de luz que alumbre los pasos, nos arriesgamos a tropezar con asunciones quebradizas y perder así el camino en el laberinto de las conjeturas insubstanciales. No hay que ceder ante la dulce tentación de la soberbia, que suele ser costumbre de nuestra especie. El humano y su persistente afán por organizar el mundo a partir de sus excepciones. Recuperemos un atisbo de humildad. A fin de cuentas, trazar generalidades y estandarizarlas como cánones no aporta gran cosa si se hace partiendo de una fracción acotada del conjunto. Pretender deducir principios unificadores tomando como marco de referencia la condición existencial de unos cuantos, de nosotros y nuestros semejantes, es, por decirlo menos, inútil. Por desconcertante que pueda parecerle a una tropa de monos parlantes, lujuriosos e incontinentes, en el mundo natural, el sexo no es la norma. Al contrario, en las múltiples dimensiones del vasto territorio de la vida, la sexualidad, y para tal caso los géneros, representan fenómenos más bien peculiares. La realidad es que la inmensa mayoría de organismos se propaga por otros medios, estrategias evolutivas sumamente eficientes que competen a bacterias y arqueas, así como a protozoarios, algas, hongos, plantas, nidarios, anélidos, equinodermos, moluscos, artrópodos e incluso a unos cuantos vertebrados que tienen la facultad de multiplicarse sin la molesta necesidad de recurrir a dicotomías anatómicas. El principio de procreación que impera en el planeta, en dado caso, es la reproducción de tipo asexual, y su prevalecencia se impone por varios órdenes de magnitud. Tampoco se trata aquí de postular una visión totalitaria o más abstracta de la naturaleza, aunque sería apetecible, sino simplemente de ampliar un tanto el encuadre, tomar distancia y recobrar la perspectiva.
Pues si no nos deslindamos de este sesgo antropocéntrico con el que solemos embestir a todo lo que nos rodea, estamos condenados a pasar los días en contemplación estupefacta ante el espejo. No, queridos homínidos, la complejidad biológica no subyace en la cantidad o variedad de células que conforman los tejidos. Existen hongos mucilaginosos tremendamente más sofisticados que cualquier vertebrado e invasores unicelulares como el toxoplasma, capaz de penetrar en los lindeos cerebrales y secuestrar nuestra voluntad. Así que eliminemos de una buena vez esa noción contagiosa que dictamina que existen organismos superiores e inferiores. Y sobre todo, que si fuera este el caso, nosotros no nos encontraríamos en la cúspide. Y cultivemos una concepción menos presuntuosa del árbol de la vida. Después de todo, la Tierra no es el centro del sistema solar y el humano no es el centro de nada. Si es que hemos conseguido ya vislumbrar el cometido del argumento en juego, quizás sea momento de retornar al plano de la realidad en el que solemos sentirnos más cómodos y sobre el cual versa este bestiario, el estrato de la zoología. Ámbito donde el sexo resulta tan primordial como comer o respirar, aunque una vez más, asumir que el apareamiento entre individuos usualmente acontece por interacciones afines a los roces carnales de los mamíferos implicaría caer nuevamente en los tropiezos de la ceguera. No olvidemos que el grueso de las páginas que integran el titánico compendio de la fauna corresponde a los invertebrados. Del 1,5 millones de animales que han sido descritos, más del 60% son insectos, 100.000 arácnidos, 80.000 moluscos y 50.000 crutáceos, y que todos aquellos satisfacen el impulso de la fertilidad de maneras diferentes a la nuestra. La constricción implícita en tener que recombinar el material genético de dos células germinales, óvulo y espermatozoide, para perpetuar la especie, no acota la creatividad adaptativa. Lejos de ello, si algo incentiva este acertijo biológico en la evolución, es que el abanico de maniobras para resolverlo florezca de modo extraordinario. Recordemos que la selección natural ha encaminado a que la única constante en el inagotable Kama Sutra de los metasuarios sea torcer las convenciones. Las tenias, o las solitarias, por ejemplo, dominan los prodigios de la autofecundación. Estrellas de mar, caracoles, lombrices de tierra y ciertos anfibios han sido favorecidos también por la evolución con los dotes del hermafroditismo, doble configuración genital que les brinda latitud de elección a la hora del acoplamiento y en algunos casos les abre la puerta para la notoria posibilidad de disfrutar de ambos sexos al mismo tiempo. Uy, las delicias del hermafroditismo simultáneo, en el que cada uno de los individuos que toman parte en el entrecruzamiento actúan como macho y hembra de forma paralela. Claro que si lo anterior se perfilara como una opción demasiado demandante, siempre se puede seguir el modelo del hermafroditismo secuencial, propio de algunos peces, que tras iniciar la vida adulta y procrear bajo una identidad sexual particular se transforman hembras en machos o machos en hembras y siguen procreando bajo la otra. La transexualidad llevada a su grado utópico. Por supuesto que también existe una extensa diversidad de criaturas para las que la aproximación dicotómica a la fecundidad es más concreta. Especies cuyos sexos se encuentran separados entre individuos y cuya reproducción normalmente es biparental. No obstante, dicha condición implica de manera alguna uniformidad. Al contrario, en estos animales es donde se manifiestan algunas de las conductas reproductivas más insólitas. Machos diminutos que terminan convertidos en parásitos permanentes de sus parejas. Hembras severas que devoran a su consorte tras la cópula. Pretendientes tenaces que aún
siendo decapitados, tienen la gracia de continuar con su baile erótico y seguir fornicando. Congregaciones orgiásticas atendidas por decenas de miles de individuos y tantas otras historias naturales que opacan incluso a las sagas más osadas de la tragedia griega o del nutrido panteón de dioses hindúes. ¿Qué queda de todo esto para el orgulloso mono consciente? Quizás un atisbo de envidia, dadas nuestras modestas posibilidades fisiológicas a la hora de satisfacer la pulsión reproductiva. Porque afrontémoslo. La verdad es que lo que refiere a dinámicas corporales, avances voluptuosos y desplantes eróticos elaborados a partir del ineludible instinto de perpetuar la especie, los humanos estamos condenados a ser bastante aburridos. Así que sin perder la noción de que solo a nuestros ojos resultan como prácticas insólitas, abramos este catálogo de extravagancias sexuales, parafraseando la filosofía natural del amor de Lúcido Remy de Bourmont. De todas las aberraciones sexuales, quizás la más curiosa sea la castidad. Bueno, nos quedamos con Remy de Bourmont y como en el mundo natural nada se deja sin aprovechar, por supuesto que hay algunos organismos que practican la semicastidad, entonces a partir de aquí vamos a arrancar. El caluta, que es este pequeño marsupial australiano, bueno, los machos practican un poco la castidad, porque resulta que cuando adquieren la madurez sexual y por fin encuentran a esa hembra para la cual se han estado guardando. Ellos sí le hacen caso a sus tías cuando les dicen, ¿no?, que la virginidad es la máxima de las virtudes, porque una vez que fecundan a una hembra, mueren. Es decir, existen solo para esa noche especial y mueren. Y en los argonautas, que no sé si ustedes los conozcan, son los pulpos, les llaman también nautilos de papel, pero son pulpos en realidad. Y esta es la hembra que crea una concha cuando tiene bebés, para protegerlos, y el macho es muy chiquito. Piensen que esa hembra mide unos 20 centímetros, a lo mejor como un balón de fútbol, y el macho mide solo 2. Y su fecundación, si bien no muere al fecundar a la hembra, sí queda lisiado o queda mutilado de por vida, porque resulta que ahí la fecundación sucede por un apéndice o por uno de sus brazos. Recuerden que los pulpos no tienen tentáculos, tienen brazos, que se llama ectocotilo. Y entonces el macho penetra a la hembra con su ectocotilo y pierde el brazo. Y ese bracito se queda dentro de la hembra y es lo que genera la fecundación. Entonces, pues también solo lo puede hacer una vez. En el otro extremo, ¿no?, del gradiente, podríamos encontrar las congregaciones de las serpientes, que son orgías atendidas por muchos individuos. En el caso de las anacondas verdes, normalmente hay una hembra y un montón de machos que participan en esta mini orgía, digámoslo. Y la hembra es curioso porque puede tener espermatozoides de varios machos y luego la camada tiene pues hermanos, pero que en realidad son como primos, ¿no?, porque comparten madre pero no padre. Y las tablophis, no sé si lo sepan, pero generan la congregación de ofidios más grandes del mundo. Sucede en Manitoba, Canadá, todos los años. Y es atendida hasta por 75,000 ejemplares. Imagínense eso. Eso sí es un festín reproductivo, ¿no? Y si no son números, sino tiempo del acto de la cópula, estos son algunos de los récords. Este también es un marsupial, parece un ratón, pero es un marsupial. Y si bien no es como el caluta que muere tras una cópula, sí muere tras una temporada reproductiva, porque como eran ustedes, establece cópulas de 14 horas, y lo hace a lo largo de una semana. Entonces pues no es sorprendente que mueran después de esta festividad. Los puercos, quizás si lo saben, tienen el orgasmo de los vertebrados al menos más largo, 30 minutos, a veces hasta 90. Y la cópula más larga que se ha registrado, al menos en cautiverio, es difícil decir que esta sea la cópula más larga, pero es en las serpientes de cascabel, 23 horas. Es un buen rato, ¿no? Hablando de sexo tántrico, y bueno, aquí hay un par de comportamientos más antes de entrar bien en materia, ¿no?, que son una serie de fenómenos que yo creo muy llamativos.
Estos son algunos ejemplos. Hay necrofilia funcional, no sé si sepan lo que es la necrofilia, pero bueno, es tener sexo con un cadáver. Y es funcional porque estas ranas, hay muchos animales que practican necrofilia, por cierto, los patos, muchas aves, pero estas ranas, cuando un macho encuentra una hembra muerta que tiene huevos, la masajea el cadáver, extrae los huevos y los fecunda. Entonces, quizás es el primer caso de necrofilia que sí produce descendencia. En el género Netrogla, no está muy buena la foto, pero son unos insectos brasileños de cueva, en los que la hembra es la que tiene una estructura similar a un pene y penetra al macho, la hembra, y recoge el esperma. Si se están preguntando cuál es el pene más grande del mundo natural en relación al cuerpo, es el de este pato, que puede llegar a medir hasta 45 centímetros, 30 en reposo, y dan el tamaño del pato. No es como si uno tuviera uno de 1,80, suena muy incómodo, por cierto. Y en los invertebrados son las pulgas, tienen esta estructura, este es un pene de pulga, no sé si los habían visto, y yo creo que uno de los penes más peculiares, ¿no? Definitivamente. Y en estos pequeños ácaros que viven en la cara de todos nosotros, es un género muy diverso, todos tenemos poblaciones de ácaros que habitan en nuestros poros. Sucede algo muy curioso, que es que las larvas adquieren la madurez sexual adentro de la madre, y normalmente hay un solo macho, o unos poquitos, que fecundan a todas sus hermanas antes de nacer. Entonces nacen pues, preñadas, ¿no? Es algo curioso. Y antes de entrar en la materia, me gustaría, por si no conocen, ¿han visto el Green Porno? ¿Alguien ha visto Green Porno? Es un proyecto muy chido de Isabella Rossellini, miren. If I were a snail, I would have one big slimy foot. I would twist my body to fit inside my shell. My foot would end up at the bottom, allowing me to crawl. My anus would end up on top of my head. And foot. And put my body into my shell. Where can I be vagina and my penis? I have both. I can produce stars. I use them to inflict pain on my partners before mating. It turns me on. I love to be hurt too. Sadomasochism excites me. Bueno, están todos en YouTube, no sé si la conocían o no, pero Isabella Rossellini pues es una actriz famosa y tiene esta serie de Green Porno y también tiene una serie sobre mamás y sobre seducción, muy recomendables, todo gratis en YouTube, no están subtitulados, sin embargo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. La idea aquí es presentar una serie de comportamientos bastante inusuales y están ordenados de modo que nos vamos a ir superando, ¿no? Conforme avancemos. Entonces, si ya conocen alguno o no les parece suficientemente llamativo, espérense tantito, les prometo que vamos a dar una parte que sea digna del surrealismo. Los peces abisales. ¿Conocen los peces linterna? Miren, ustedes son un público inusual para este tipo de charlas porque no hay que explicarles tanto, creo, pero bueno. Es el orden de los lopiformes, de los cuales se conocen 200 especies, tímidamente 200 especies, porque la mayoría viven a profundidades de más de 3.000 metros. Entonces podemos especular que habrá una diversidad mucho mayor. Todos estos peces, además, los conocemos por puros organismos muertos que salen en redes de arrastre o que son lavados hacia la costa. Hay muy pocas filmaciones de uno vivo y pueden ver que tienen, pues, ¿no?, un aspecto francamente, a mi gusto, fascinante. Son monstruos, son como quimeras, pero de la vida real. Y eso es algo bonito de la evolución de nuestros tiempos, que es que permita que existan monstruos de este tipo en las profundidades marinas, pero que les limite el tamaño a ser relativamente pequeños, ¿no? Miden como 30 centímetros más o menos. Si midieran un par de metros, pues ya
podrían justificar nuestras pesadillas de la profundidad. Lo que comparte todo el grupo es esto, que se llama antera, que como verán hay mucha diversidad de anteras, y es una especie de apéndice elongado que les sirve para alimentarse, lo usan como señuelo. Algunas especies someras lo usan como caña de pescar, tienen unas estructuras especializadas loquísimas, ahorita les voy a enseñar algunas, y las variedades más abisales tienen ahí un órgano bioluminiscente, que si bien ellos no producen luciferina, estos peces, tienen simbiosis con bacterias que sí son bioluminiscentes. Entonces, bueno, eso les va a dar unos cortes especiales, pero creo que vale la pena hacer una pequeña reflexión, que es que este es el entorno dominante del planeta, ¿no? Le llamamos Tierra, nosotros le pusimos ese nombre porque vivimos aquí en la superficie, pero en realidad se debe llamar mar, porque la gran mayoría del planeta, el 71%, está cubierto por mar. Y de ese 71%, la capa superficial, que es con la que interactuamos nosotros normalmente, es mínima. La profundidad media del océano, ¿saben cuánto es? ¿Alguien? 4.000 metros, 4 kilómetros, es la profundidad media de esta capa que cubre el 70% del globo terráqueo. Entonces, las llanuras abisales, que así se le llama a esa profundidad, son el entorno dominante del planeta. Entonces nosotros pensamos que estos peces son pues singulares, raros, ¿no? Lo que quieran, extravagantes, bizarros, pero en realidad los bizarros somos nosotros, o sea, la minoría aquí somos nosotros. Eso dicho, estos habitan entre los, bueno, depende de la especie, pero hasta por debajo de los 4.500 metros. Y esta es la antera, que les decía. Las variedades, digamos, que son más someras, suelen tener una cosa que parece un gusano. Hay unas muy locas también. Y con eso atraen a sus presas. Y las variedades más abisales, pues el órgano bioluminiscente. Con lo cual atraen alguna presa y se la engullen de un bocado, pueden comer cosas hasta 3 veces su tamaño. Y es que esa es otra cosa que nos estamos dando cuenta de las profundidades, que es que, aunque si bien son oscuras totalmente, el sol apenas penetra 600 metros en los lugares donde hay mayor visibilidad, a veces ni eso, es que casi todos los organismos producen luz. Hasta el 96% de los organismos de debajo producen algún tipo de luz. Bueno, si tienen familia española o han visitado España, quizá han probado un pez linterna, que es el rape, se come. El humano es el mayor depredador, todos lo sabemos, ¿no? Nos comemos hasta los monstruos, ¿no? Y son globales, hay en todos lados. Esta es una especie del Golfo de México que se describió hace como 2 años, creo. Entonces constantemente están apareciendo de estos peces. Aquí viene lo interesante. Todos estos, todos los que hemos visto y todos los que pueden buscar ustedes después, son hembras. ¿Dónde están los machos? Esto figuró como un misterio por un tiempo largo, ya se resolvió, pero resulta que las hembras son mucho más grandes que los machos, tanto que pueden ser hasta 500,000 veces más pesadas. Imagínense esa diferencia, ¿no? 70 veces más grandes. Y los machitos están aquí y se pueden empezar a imaginar por qué le llaman parasitismo sexual. Resulta que estos peces, los machos, no solo son diminutos, sino que muchos no tienen ni siquiera sistema digestivo desarrollado. Muchos tienen boca, o todos tienen boca, pero muchos tienen una capa de mucílago que la tapa y tienen literalmente los días contados, ¿no? Nace uno de estos pececitos, no se puede alimentar y su única posibilidad de supervivencia subyace en encontrar una hembra y encontrarla pronto, antes de que se la agoten sus reservas. Entonces, bueno, podemos pensar que es una vida bastante desesperada, ¿no? Está el pececito ahí en la oscuridad perpetua buscando un rastro de feromonas. Normalmente lo encuentran, o bueno, no todos, muchos mueren. Cuando lo encuentran, lo siguen desesperadamente hasta que encuentran a la hembra. Y cuando la encuentran, sucede esto, que es un tipo de amor para el cual nuestros poetas no tienen palabras, que es que el macho se aproxima a la hembra. Cuando se está aproximando, ya que la tiene, digamos, en un campo cercano, secreta una enzima que degrada la capa del mucílago y entonces la muerde, ¿no? Por un costado, por donde llegue, se prende a ella, obviamente no se quiere soltar porque se moriría, y empieza a mascar el cuerpo de la hembra y empieza a meter la cabeza, como hasta esta altura, y entonces sucede que se empieza a fusionar con ella. Poco a poco pierde sus órganos internos, pierde sus ojos,
pierde casi todas sus estructuras, se reabsorben y comienza a formar parte del mismo entramado anatómico que la hembra. Pierde todo menos, ¿qué creen que no pierde? Pues sus gónadas, sus testículos, ¿no? Y entonces queda como una especie de apéndice colgando de la hembra, pero que en realidad es un reservorio espermático. Y les podrá parecer raro, pero cada hembra que sale pues, de las profundidades puede tener 2, 3, hasta 8 de estos machos colgantes. Ahora hay muchas preguntas que no se sabe bien qué onda. ¿Quién sabe cómo es la respuesta inmunológica? Piensan que les trasplantan un riñón. Está cabrón, lo puedes, ¿no?, rechazar. Ahora imagínense que les trasplanten a otro individuo. No, pues está canijo, ¿no? Eso es curioso. Muchas preguntas quedan ahí, la cuestión evolutiva obviamente también. Y aquí les traigo los pocos videos. These animals have rarely been observed in their natural habitat, hundreds to thousands of meters below the ocean surface. We're watching one of the few known videos, and this one shows a sexually parasitic pair for the first time. That means during mating, the tiny male is permanently attached to the female. He gets nutrients and she gets sperm. These specialized fish rarely survive the journey to the surface. Before now, most deep-sea anglerfish studies use dead animals pulled up in nets and sometimes preserved in museums. In this case, the research team used a special submersible designed to capture images of creatures that live at these great depths. Like most other members of its order, this anglerfish is known for the bioluminescent, lure-like appendage that drips in front of its mouth to attract prey. But this is the first time that what might be bioluminescence on the fish's filaments has been documented. The swaying swarm of thin projections around the angler may act like a 3D array of cat whiskers, sensing danger and prey in the environment. There's little to eat at this depth, and it is very cold, leaving anglerfish with few calories to spare. So it makes sense that, as this video shows, the anglerfish female seems to use very little energy, slowly drifting and rolling through the water. But we don't know much about their metabolism, the bacteria that supply their glow, or how the female's body doesn't project the male's. The special ship that took this video has been in operation since 2013, and there aren't many like it in the world. So, chances are, many anglerfish mysteries will stay that way for some time to come. Ahí hay muchos proyectos que realizar y dinero para investigaciones, porque si están pensando qué taller meterse, métanse a aguas profundas. No existen, ¿no? Pero bueno. Si les interesa, este es un gran libro. No sé si conozcan a este autor, a Redmond O'Hanlon. Si no, deberían leerlo todos, porque todos ustedes son biólogos. Este es el último gran naturalista que sigue vivo y se ha abocado a visitar los lugares más pristinos del mundo. Las fronteras salvajes ya no son así, pero visitó Borneo en los 70s, el Amazonas en los 80s. Este es su libro sobre las profundidades marinas, que es una de las fronteras que nos quedan, y el nuevo sobre Papúa. Muy recomendable, si les gusta leer además, es muy buena literatura, pero vamos a lo nuestro. Siguiente organismo, los gusanos devoradores de huesos de ballena, ojo, ese es un mote original, son el género Osedax, y les llaman así porque en los esqueletos que encontramos en el Ventos están repletos de estos gusanos, que forman estos como tapetes mucilaginosos. Son carroñeros marinos, y en un principio se encontraban siempre asociados a huesos de ballena, entonces ese mote mitológico, ¿no? Gusanos devoradores de huesos de ballena, en realidad se devoran cualquier hueso, y lo que les interesa no es el hueso en sí, sino la médula. Pero no tienen boca, no tienen aparato digestivo, lo que sí tienen son unas raíces en su extremo posterior, una serie como de raíces filamentosas que producen ácido. Entonces se acercan al hueso y como alien, así le escupen ácido, meten las raíces, van cavando cavidades en el hueso hasta que llegan a la médula y se la comen. Y la digestión sucede por simbiosis con bacterias, que no debería sorprendernos, la nuestra también, si comen ensalada, la está dirigiendo las bacterias de ustedes. Y en el otro extremo, tiene este penacho de branquias con los cuales realiza
el intercambio gaseoso. Pues otra vez se han reportado, pues estas iban cambiando cada año, pero se han reportado creo que ahorita como 35 especies, chances hay que sean muchísimas más. Y pues en cautiverio se ha visto que, en el laboratorio se ha visto que también comen huesos de vaca, cualquier hueso, ¿no? Lo cual hace lógica. Y una vez más, ¿dónde están los machos? Y este enigma sí perduró mucho más tiempo, hasta hace relativamente poco, porque, igual que los peces abisales, presentan un dimorfismo marcado. Solo que si los peces abisales machos son chiquitos en comparación a la hembra, estos güeyes son invisibles, son unicelulares y viven como parte del microbioma de las hembras. Cada gusana, ¿no? Vamos a llamarlas gusanas devoradores de huesos de vagina, alberga en su interior un harem, hasta 100 machos en su interior, y otra vez se abren una serie de preguntas ahí muy locas, ¿no? Desde qué es individuo hasta lo que quieran. Bueno, y son neoténicos. Lo que pasa es que los machos se quedan en estado larvario. Hay que decir que las hembras también empiezan su vida como así, como una celulita de este tipo, y luego realizan la metamorfosis. Entonces, ¿cuándo entran los machos a las hembras? No se sabe. Y también las cuestiones inmunológicas están muy locas. Saludos cerebros hambrientos, me encontraron viendo películas de terror, pero ¿saben qué me asusta más que todas estas espantosas criaturas? Un terrible ser que vive en las profundidades de los océanos, conocido como el gusano zombie. Estos gusanos atacan los huesos de los cadáveres de ballenas u otros vertebrados que caen al fondo del mar, como cualquier grupo de zombies de la televisión. Esto no es a lo que me refiero. Los verdaderos no tienen boca ni estómago. En la parte superior tienen un penacho, tipo primero de color rojizo, que usan branquias para poder respirar. Y en el extremo inferior, raíces filamentosas en las que se aferran al hueso y lo comienzan a disolver con ácido. Daban una serie de túneles en el hueso hasta que consiguen llegar a la medida de su prioridad víctima. Como no tienen estómago, la digestión ocurre gracias a la ayuda de bacterias que habitan en su interior y que metabolizan los nutrientes, convirtiéndolos en compuestos que el gusano puede absorber. Pero eso no es todo. La lista de vilezas crece y crece. Esas bacterias no son lo único que vive dentro de estos gusanos. Lo que vemos es solo una hembra. Los machos son enanos y hasta 100 de ellos viven dentro de la hembra. ¿Cómo me asustan estos gusanos repugnantes? Y ustedes, cuéntenme, ¿qué animal les da miedo? Déjenme en los comentarios sus respuestas y las leeré para quitarme un poco el susto. Nos vemos pues, colegas. Bueno, eso es para las campañas de Halloween y están obviamente pensados para los niños, ¿no? Para el público infantil. Por eso esas licencias literarias, con las cuales yo no estoy tan de acuerdo, la verdad, pero es una colaboración con otros animadores. Entonces, bueno, dejemos el parasitismo sexual y vayamos a las especies transexuales, a los peces transexuales, y es un fabuloso clan porque son muchos. Pero aquí que se los cuente el amigo de todos nosotros. There is a kind of giant wrasse called a crocodile. This is a man, and in female terms, he's particularly handsome. He's a meter long and weighs 15 kilos, much larger than the diminutive female. And he is ready to breed. But females from around 10 years old take little notice of his advances. This is because when any large female reaches a critical body size, she can begin a dramatic transformation. Over just a few months, particular enzymes inside her body cease to work. And male hormones start to circulate.
ya se dan la idea de lo que sucedió, ¿no? Se convirtió en macho, también para los que no ven inglés. La hembra del Kubadai gigante sí se puede convertir en macho. Y es la transexualidad llevada, digamos, a su nivel utópico, porque no solo es cambiar de sexo por una cuestión de preferencias, ¿no?, sexuales, sino que pueden seguir procreando bajo la nueva identidad. ¿No? Es como si yo me volviera mujer o fuera transexual y me convirtiera en mujer y me pudiera embarazar. Igual es fantástico, la verdad. Y evidentemente no son los únicos que lo hacen. Los lábridos de cabeza azul, a los que les gusta el rollo de la conciencia animal y estas cosas, estos son los primeros peces que han pasado la prueba del espejo, que es el autorreconocimiento, ¿no? Es un debate, pero básicamente lo que hacen es que les pintan una pequeña, con tintura les hacen una mancha en la cabeza, similar a una infección de parásitos, y les enseñan un espejo. Y entonces el pececito procede, cuando se descubre que tiene eso en la cabeza, a hacer una serie de comportamientos muy bizarros que normalmente no haría, que es nadar boca abajo, untarse en las piedras, y lo repite y lo repite y lo repite hasta intentar quitarse la mancha. Ahora, si en vez de un espejo le enseñas un organismo prácticamente igual a él con la misma mancha, se queda imperturbado. Ahí queda ese debate, eso no estamos hablando ahora, estamos hablando de su conducta reproductiva. Y estos peces, los lábridos establecen harems, hay muchas hembras por cada macho, y cuando el macho muere, digamos que desaparece del grupo porque se lo come un depredador, porque lo atraparon para un acuario, ponga usted su imaginación a trabajar, la hembra más corpulenta empieza una serie de cambios. Es muy curioso porque son cambios fisiológicos desatados por el ambiente, ¿no? Ya no podemos presumir, no sé, especular que no es una decisión propia, ¿no? Pero empieza a generar hormonas masculinas, empieza a generar testosterona y a suprimir las femeninas, y comienza el proceso de convertirse en macho. Y esto ni siquiera dura mucho tiempo, en 20 días está completamente transformada morfológicamente, genera espermatozoides y se vuelve el macho del harem. Ahora, obviamente no todos son heteropatriarcales, ¿no? Tenemos el caso contrario, que son los peces payaso. Y por si les tenían duda, en el mundo real Nemo no puede suceder, porque resulta que los peces payaso, la hembra es la dominante y vive en una cabeza de coral o en una anémona, y tiene algún macho ahí como secundario a su disposición, y una serie de peces no diferenciados, alevines se llaman, que habitan con ellos. Y aquí sucede al revés, si desaparece la hembra, el macho empieza la serie de cambios que lo llevarán a convertirse en la hembra de ese grupo, y alguno de los alevines pasará a ser el macho, y todos campantes. Los peces loro, ¿los han visto alguna vez? ¿Han snorkeleado alguna vez? Son muy abundantes. También cuando naden en cualquier playa tropical y escuchen un chic, 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 continuo, que se escucha en todos lados, son estos peces masticando el coral. Entonces mastican el coral y luego lo excretan como arena. Y esta es la arena que los humanos veneramos más que ninguna otra, ¿no? Esta arena del Caribe blanca es 75% caca de estos peces, lo cual a mí me parece pues muy buena onda, la verdad. Y bueno, en ellos es similar, no son de harem, estos son solitarios, y algunos machos se pueden transformar en hembras. Las guachinangas o pargos, todo el grupo de los pargos empiezan sus días siendo hembras, toda la población son hembras cuando nacen, y así permanecen hasta que llega la madurez sexual, y de acuerdo a dinámicas poblacionales, algunas se transforman en machos. En fin, hasta 600 especies de peces, otra vez podremos postular que sean muchas más, tienen la transexualidad como condición existencial. Ahora bien, en la mayoría es un proceso unidireccional. Una vez que te transformaste de uno en otro, ya te quedaste así. Sin embargo, aquí está este ejemplo del bacalao de puntas negras, en el cual puede cambiar varias veces, hasta 3 o 4 a lo largo de la vida. Entonces, ¿no? Empieza sus días como macho, tiene hijos, luego se vuelve hembra, tiene huevos, se vuelve macho otra vez, etc. Y eso ya parece bastante libertino, pero, y aquí está lo que yo diría que es la utopía de la pareja, está el serrano pálido de Panamá, que establece parejas monógamas, ¿no? Una pareja monógama de por vida, que no solo puede cambiar de sexo varias veces a lo largo de su vida, sino varias veces al día, hasta 20 veces al día cambian de sexo, y entonces están ahí como interactuando, uno es el macho, el otro es la hembra, y luego cambian, uno es el macho, el otro es la hembra, y así se la pasan toda la vida, que díganme que no está muy chingón, o sea, eso ya es, no sé, eso sí es inclusivo, creo yo.
Ojalá tuviéramos esas posibilidades nosotros, pero bueno. Si les gustan esas cosas, ¿conocen Radiolab? Si no conocen Radiolab, qué envidia, porque tienen muchas horas de entretenimiento. Este es el mejor podcast de ciencia que hay. Está en inglés, ni modo para los que no hablen inglés. Y tienen una serie que se llama Gonads, y está muy bizarro lo de la reproducción, la verdad. A nivel celular es una locura. Sí se lo recomiendo ampliamente. Aquí no podemos cubrir casi nada. Siguiente organismo. ¿Conocen las tenias? ¿Alguien ha tenido una solitaria? No, bueno, yo no tuve una solitaria, tuve otro parásito, pero bueno. Las tenias, o solitarias, como le llamamos nosotros, son unos gusanos planos, son platelmintos, son céstodos, y son parásitos obligados. A los humanos nos parasitan 3 de estas tenias, pero hay 32 especies. Y crecen mucho, es el típico ejemplo de una solitaria de 6 metros, imagínense 6 metros, ¿no? De aquí a acá, enróllenlo y métanse en las tripas, porque ahí es donde habita, en nuestros intestinos. Y las tenias tienen algo que es único en el mundo natural de los animales, al menos, que es la posibilidad de autofecundarse, o sea, se pueden reproducir consigo mismas. Lo cual es una ventaja si tu vida no es dentro de otro organismo, ¿no? Bueno, lo que distingue al grupo son su cabeza, que no es propiamente una cabeza, pero es un scolex, se llama, tiene ganchos y chupones, con lo cual se ancla al lumen de las tripas, está por dentro de sus tripas, imagínense como un calcetín volteado, ¿no? Que está como una aspiradora comiéndose toda la comida que ustedes creen que es para ustedes, pues es para la tenia. Y probablemente las conocen porque en México fue un problema de salud pública muy, muy marcado. Ya se ha controlado más o menos, pero la tenia del puerco genera algo que es francamente inquietante, que es la cisticercosis. ¿Han oído hablar de la cisticercosis? Bueno, el cisticerco es la larva de estas tenias y es tan chiquita que se mete al torrente sanguíneo y pues va paseando por todo el cuerpo de ustedes hasta que muchas veces termina atorándose en algún, ¿no?, al reducto de su cerebro, pequeñito, y ahí se calcifica. Y a la larga esto puede generar epilepsia, esquizofrenia, muchas otras afecciones, y también es fatal. Ahora, en el ciclo de vida es que está esta cosa interesante, que es que necesita parasitar normalmente a 2 vertebrados para poderse reproducir. Su primer hospedero es un puerco en esta especie, aunque también hay unos que son de res, otros que tienen otro tipo de ciclo de vida. Y si ustedes comen carne contaminada con estos cisticercos, entonces se va a desarrollar una tenia y no van a tener mayores problemas, la verdad. De hecho, al contrario, porque los parásitos lo que más quieren es pasar inadvertidos, ¿no? Quieren estar ahí el mayor tiempo posible, entonces te desinflaman, tienes así, ay, antes tenía colitis, qué raro que se me quitó. Bueno, quizá hay alguien ahí visitándolos. Hay casos que se han reportado de hasta 10 años adentro de alguien sin que se percatara de ello, imagínense. Pero aquí es donde se ve el problema de salud grave, porque una cosa es contagiarte comiéndote un cisticerco y otra es comiéndote un huevo. Entonces, si yo tengo una tenia adentro y soy taquero, o lo que sea, o hago ensaladas, lo que quieran, y no me lavo las manos, pues les estoy pasando huevos. Y si tú comes huevos, entonces es que se convierte el cisticerco dentro de ti y ya el resto de la historia ya la conocen. Pero bueno, su forma reproductiva. Les decía que están compuestos, o no les decía porque no se los he mencionado, por proglótidos. Cada tenia es como un fettuccini que tiene así como rebanaditas. Imagínense un tren, ¿no? Y son varios vagones, pero comparten una locomotora, de alguna manera. Y cada uno de estos proglótidos es hermafrodita, tiene ambos aparatos reproductivos, pero no maduran a la vez. Está interesante cómo maduran. Esta es la cabeza, el scolex, entonces imagínense que así va avanzando y los que están aquí en la parte de enfrente, dentro de sus tripas, adquieren la madurez sexual masculina antes. Entonces liberan espermatozoides que son arrastrados por su bolo alimenticio y van y fecundan a los que están más atrás. Entonces está fecundando a sí misma, pero no con el mismo proglótido. Entonces, ¿me entiendes? Sí está generando como variabilidad. Y cuando ya está fecundado un proglótido que llega a la parte final, se arranca como un pedacito así, como un vagón que se quedó ahí, sale con sus heces fecales y reparte los huevos. Miles de huevos al día, o decenas de miles de huevos al día puede ser. Y ahí pueden ver cómo se ven moviéndose, ¿no? Son organismos, la verdad, interesantes, no sé qué piensen.
y el único animal que se autofecunda. Y ahora vamos a entrar a el verdadero reino de las hembras, porque si hiciera falta recalcarlo, no sé si estén de acuerdo o no, y si no, pues hay muchas maneras de mostrárselos. Si hubiera que elegir un verdadero sexo débil, es el de los machos, sin lugar a dudas, ¿no? Y hay ciertas especies que se han logrado deshacer de nosotros por completo, como estas lagartijas, que son mexicanas, o bueno, es donde más tenemos diversidad. Les llaman huicos, corredoras, aspidocelis en la Facultad de Ciencias, ¿no? O lagartijas cola de látigo. Y hay varias especies, y sucede algo muy curioso, porque hay especies que se reproducen de, digamos, una manera convencional, pero cuando sucede hibridación entre dos especies, nacen estas hembras que después se vuelven partenogenéticas y que establecen especies unisexuales, establecen una nueva especie de puras hembras. Ahorita les voy a contar por qué. No sé si han escuchado el término partenogénesis, que viene del griego, básicamente es como la reproducción de las vírgenes. Y es eso, es reproducción uniparental. Son mamás que por azares del destino a veces generan, digamos, tienen una concepción que solo viene de ellas mismas. Y se ha registrado en todos los grupos de animales prácticamente. Todos los invertebrados tienen especies que son partenogenéticas, y la mayoría de vertebrados, ¿no? En reptiles y anfibios es cuando es más común, tiburones también. Y si quieren obligar la metáfora y explicarse cómo fue que la Virgen María, ¿no? O sea, José no le hizo nada en realidad, ni la paloma, ¿no? O sea, es partenogenética, quizá, primer caso de partenogénesis en humanos. En aves también, y en mamíferos la verdad es que en condiciones naturales no se ha observado, pero en el laboratorio, los humanos ya saben cómo somos, ya la hemos obligado, en conejos, en ratas, etcétera. Ahora, una cosa es que haya partenogénesis como un fenómeno aislado, digamos, un dragón de Komodo en el zoológico de Londres, es real el caso, una hembra después de 30 años de estar en cautiverio, sola, de pronto tuvo una camada de bebés, ¿no? Y suele ser el caso que estos bebés son clones de la mamá y muchas veces son infértiles, por la cuestión de diploidía, a lo que vamos a llegar ahorita, pero normalmente estas camadas son de puros organismos haploides, entonces no pueden generar gametos y no se pueden reproducir. Ahora, hay especies enteras, como esta lagartija de roca caucásica, en que toda la población son clones. Y son cientos de miles, millones tal vez, en que todos son clones de una madre primigenia. Y estas están vivas. Lo que pasa es que, claro, imagínense el calentamiento global, ¿no? Cualquier cambio en sus condiciones ideales cuelga a toda la especie. No es muy buena idea, al menos. Pero sucede. Ahora, en nuestras lagartijas que estamos hablando, pasa algo que está increíble, que es que sí hay variabilidad genética. Las hembras que nacen de estas mamás no son clones, y no solo no son clones, sino que son diploides. Porque, bueno, sus clases de anatomía animal o de reproducción animal supongo que lo tendrán más fresco que yo, pero sabrán esto, nosotros somos diploides, los animales son diploides, eso es que tenemos 2 pares por cromosoma, y claro, cuando produces tus gametos, sucede una meiosis, entonces tus gametos son haploides, y cuando mi espermatozoide junta con el óvulo de alguien más, se restablece la diploidía, ¿no? Si tú sobrevienes de una mamá en que el óvulo por un cuerpo polar o por algún otro fenómeno que no conocemos se empieza a dividir, normalmente pues salen crías haploides. Pero estas lagartijas no, estas lagartijas y bueno, varias otras especies tienen una duplicación de cromosomas antes de la división y luego recombinan cromosomas hermanos como si fueran homólogos. Entonces imagínense qué bonito, o sea, recombinan su propio material genético y entonces su descendencia tiene variabilidad, y variabilidad es viabilidad, ¿no? Y hay varias especies que son así, conocemos 12 bien marcadas, pero pues potencialmente muchas más. Ahora, que solo sean hembras, que sean unisexuales, no significa que no se diviertan. Sí tienen sexo, practican un sexo lésbico que fomenta la ovulación. Y a veces fomenta la ovulación de las 2 hembras que están participando, ¿no? Aquí pueden ver cómo son las hormonas en estas interacciones lésbicas entre lagartijas cola de látigo.
y pues bueno, son bonitas. Igual las han visto en el campo, ¿no? Son muy abundantes. Otras especies que son unisexuales, compuestas solo por hembras, pues en lagartijas hay muchas, en geckos, en serpientes. Estas tiflopis, antes eran tiflopis, quizá las tienen en su casa porque se han vuelto globales, porque son chiquititas, son fosoriales y vienen muchas veces en la tierra de las plantas que compren por ahí. Muchas veces vienen estas, quizá las tienen y no lo saben. Y bueno, para ir cerrando, porque luego hay como, tú das esta charla en otros entornos y te preguntan, oye, pero ¿y los homosexuales en el mundo animal? ¿Qué pedo? Y entonces en realidad parejas del mismo sexo, hay en muchos grupos de fauna, y parejas no me refiero a una cópula, que si fuera solo cópula entonces el número habría que ponerlo como en no sé, en miles. Estas son parejas que se establecen de un mismo sexo, machos con machos, hembras con hembras, y que a veces se mantienen de por vida. En los pingüinos, no sé si han visto eso, pero se establecen parejas de un mismo sexo que o bien adoptan un huevo, que se encuentran un huevo abandonado y lo crían, o van y se roban uno de plano, ¿no? O sea, en zoológico, se ha visto en el zoológico de Berlín hace poquito sucedió que una pareja eran dos machos, pues se la pasaban empollando piedras, no tenían una piedra, la empollaban y estaban ahí criando a todos frustrados, y ya de plano de pronto uno se descuidaron y ¡fum! Le robaron el huevo y lo criaron, ¿no? Lo cual, bueno, hay por ahí un libro que se llama La brújula del placer, que habla mucho de esto y pues establece eso, pues todas las maneras imaginables que se puedan ahorita poner en su cabeza y muchas otras que ni se nos ocurren, que nos parecerían pues inconcebibles a nosotros, porque repetimos, tenemos muy limitadas nuestras actitudes sexuales, la verdad. Y la otra es la masturbación, ¿no? No sé si notan que es una rana, por cierto es un sapo, con lo cual se está masturbando este pequeño chimpancé. Eso es un video en un zoológico. Hay varias de estas grabadas de distintos chimpancés con ranas, y hay otros en que la cámara se voltea al público, y en este en particular hay muchos niños, y es como una salida de campo escolar, y entonces está la maestra así, intentando taparles los ojos, ¿no? Así, ¡ay! Bueno, los chimpancés, eso, no solo se masturban, usan cosas para hacerlo. Los orangutanes también, las orangutanas usan consoladores, se ha visto esto en muchas poblaciones de orangutanes, y además de orangutanes en Borneo, y cada población usa distintas cosas, ¿no? Tienen sus preferencias culturales. Hay muchos ejemplos. Los delfines de río a veces usan anguilas y se envuelven el pene en anguilas marinas, que además de anguilas de río, que además están dando descargas eléctricas, lo cual ya tiene como, ¿no?, un nivel de complejidad más chingón. Y hay eso, muchísimos ejemplos. Pero bueno, yo no voy a secuestrar tanto el micrófono, me encantaría que todos ustedes, o no todos, pero algunos participen, quizá con preguntas, pero también se vale aportar algunos comportamientos que ustedes conozcan. Les dejo nada más aquí unas referencias, que es, todo esto va a venir pronto en el libro, que todavía no ha aparecido, pero espero que cuando aparezca lo compren, lo busquen. Si lo quieren piratear, lo pirateen, lo lean, ¿no? Por ahora, si quieren leer más de estos ejemplos que les di, yo tengo una columna en Vice que se llama Distrito Feral, y ahí tengo ensayos amplios al respecto. Y también en la Sociedad de Científicos Anónimos, que no sé si conozcan, pero si no la conocen, los invito a que la conozcan. Hacemos eventos mensuales y tenemos un programa de radio en el cual hablamos de estas cosas y muchas otras cosas. Entonces hoy los quiero invitar a este evento en la noche. Me encantaría que algunos de ustedes vinieran porque se pone muy bueno. Hoy vamos a estar hablando de astronautas y sobre todo no de astronautas en el espacio, sino en el regreso a la Tierra, porque esta es una de las experiencias más extremas que puede confrontar a un ser humano, ¿no? Ir allá afuera a pisar la luna, pero luego hay que volver, ¿no? Y seguir haciéndole el huevo a tu mujer en la mañana y, o sea, adaptarte a una vida ordinaria nuevamente. Y pues a muchos de estos astronautas que no tienen las capacidades lingüísticas para expresarse, se les bota una forma casi poética de expresarse de lo que vieron allá afuera. Entonces, bueno, esto es en torno a un libro que vamos a estar hablando hoy, que son eso, pues, reflexiones de astronautas al volver del espacio.
Y este es su programa de radio que tenemos en Reactor. Me encantaría que lo siguieran. Y ya, aquí les dejo más textos sobre reproducción animal, que están muy chidos. Si les interesa, pueden ahí tener su lista. Y pues un poco de sana autopromoción, ¿verdad? Porque no queda de otra en esta vida. Estos son algunos de los libros que yo he ido publicando y que además los traemos a la venta con un precio de promoción. Se pueden llevar hoy la Sociedad de Científicos Anónimos por 100 pesos. Esta es una antología de ensayo literario científico en la que participan, creo que 11 autores, un par son aquí de la facultad, y El Ajolote. Estos son los últimos ejemplares de este libro, ya esperemos que algún día se reedite, pero quedan muy poquitos, y verán ustedes que es un libro pues, bonito, lo pueden venir a ver, no lo tienen que comprar, lo pueden ver, pero está ilustrado, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría ver manos, quién quiere participar, quién quiere comentar algo. No sé cómo lo vamos a hacer, para que todos escuchen, quizá hablar fuerte, es que llevar el micrófono va a estar difícil, ¿no? ¿Qué opinas? ¿O tenemos otro micro? No. Bueno, con este. No sé, porque si no te escuchan allá atrás, agua, sé que no tiene... Sí. Ahí, entonces, sí. Bueno, sí, ahí se escucha, ¿va? Pues qué tal, buenas tardes, José Orozco de la campaña cultural Los Vecinos Cultos. Soy seguidor de Andrés, hemos ahí trabajado algunas cosas. Pero como siempre, felicitarte Andrés porque es un tema apasionante, el de la reproducción animal, más cuando nos dejas entrever que no somos el centro, ¿no? En este planeta, por supuesto. Pero bueno, mi pregunta es, para ti, ¿cuál sería la forma de reproducción animal, o si es que existe una vegetal, pero estamos viendo la animal, ¿no? Dentro de lo que es la vida animal, la más exótica, pero la más eficiente de tal manera que nos permita más o menos hacer un binomio ahí de extravagancia y eficiencia, ¿no? Porque bueno, los humanos somos ya 7.500 millones, sí. Y si no fuera tan divertida la reproducción, no tenemos tantos, ¿no? Pero bueno, la idea es, ¿qué pasa con esos microorganismos? ¿Son más exitosos? Si hubiera un cambio en el planeta, ¿qué especie para ti dentro de esta forma de reproducción animal pudiera ser la más exitosa, evolutivamente hablando, que perdurara? Oigan, ya creen que yo, bueno. Si me preguntas qué especie sería yo, pues obviamente el serrano pálido de Panamá, ¿no? Para una elección como no sé, de un aproximamiento más integral. Si preguntas más bien qué es más exitoso en términos evolutivos, pues evidentemente los cefalópodos y todos estos, o sea, los pulpos, los calamares, que llevan aquí 500 millones de años, y mucho más allá o sea, ahorita no hablamos de microorganismos, estamos hablando de animales, ¿no? Pero pues las bacterias y los protozoarios la tienen mucho mejor, porque además tienen un recambio mucho más rápido, sus generaciones, ¿no? Son capaces de adaptarse a cambios de maneras mucho más vertiginosas y además comparten material genético, no tienen esta construcción nuestra como de solo con los tuyos. Ellos se pasan genes que desarrollan, por eso se vuelven tolerantes a los antibióticos, las bacterias, ¿no? Entonces, definitivamente, si quieres ser exitoso, pues quizá hay que ser una bacteria, no lo sé, aquí los biólogos pueden tener otras opiniones, pero no sé si eso satisface tu curiosidad hasta ahora. ¿Alguien más? También nos pueden regalar algún comportamiento que conozcan ustedes, ¿no? Creo que vamos a, bueno, si quieres desde allá a ver si te escuchamos y si no... Bueno, es que hay un documental muy bueno de Herzog que encuentras en el fin del mundo y entrevistan a un investigador que lleva toda su vida en libros, ¿no? Y empieza a platicar que hay una especie de prostitución donde, bueno, necesitan rocas para formar sus nidos. Entonces que las hembras llegan y copulan y después se roban las rocas, ¿no? ¿Hay alguna otra especie que copule no por intenciones reproductivas ni placenteras, sino como por obtención de recursos? Seguro que sí. Ese documental, si no lo han visto, es buenísimo. Es el mejor documental sobre ciencia que yo he visto en mi vida, que se llama Encuentros en el Fin del Mundo, y es Herzog yendo a la Antártica. Nada más cobró $1 por hacerlo. Es buenísimo. Y sí, eso de los pingüinos es cierto. También en la Antártida, bueno, antes del derretimiento de los polos no había muchas rocas, ahora creo que hay más, pero
Entonces los pingüinos las veneran mucho e intercambian rocas por favores sexuales, tal cual, ¿sí? Negocian, es como una moneda ahí la roca, pero sí, seguro que si les cargas de eso debe haber un montón. También depende de las especies. Están estos pájaros como las aves del paraíso, ¿no? De Papúa, y hay unos que les gustan mucho las cosas azules. ¿Han visto eso? Que hacen unos nidos gigantes de puras cosas azules que encuentran, pedazos de plástico, lo que sea. Y me atrevería a decir que negocian por eso. Digo, ¿sí? Ándele, ¿sí? ¿Son qué? En español y castellano se les llama tilinorrincos, en inglés bowerbirds. Ok, sí, supongo yo, pero bueno, estoy especulando, yo creo que ellos pues tienen también una especie de cosa que valoran, ¿no? Y probablemente negocien ahí para hacerse más. ¿Quién dijo yo? O lo hacemos al azar, así como en los, no, bueno, sí. ¿Tú que sí estás aquí cerquita? Pues, primero muchas gracias por la plática. O sea, ya después de esto yo creo que los humanos tenemos la reproducción más aburrida de todas. Bueno, yo pienso eso. Y también para mencionar lo de la homosexualidad, me recordó un caso de acantocéfalos, gusanos parásitos, que muchos pues incluso a la hembra le ponen como un tapón de cemento para que ninguno de los machos la fecunde, pero incluso entre los machos, no sé si sepan, la mayoría también hay como comportamiento homosexual, como peleas homosexuales y los machos se taponean entre ellos para que se fecunden más hembras, entonces pues yo lo consideraría homosexual. Ah, sí, no empezamos ni por ahí, pero si se preguntan por qué el pato ese que tiene el pene de 45 centímetros lo tiene tan largo, ahora sí, se especula que es para sacar el espermatozoide de otras parejas anteriores en las hembras, ¿no? Si se fijan es como un sacacorchos. El pene de los puercos también tiene esa forma, hay muchas formas así. También se dice que el glande de los humanos tiene esa forma como champiñón, en parte para remover espermatozoides anteriores. Entonces, claro que hay una competencia bestial, sí, por intentar que tus genes sean los que perduran, ¿no? Y en parásitos también hay, sí, claro. De hecho, sí, estos son animales, ojo, en cosas sexuales, si las extrapolan ya a hongos y plantas, puta, se van a otro nivel, ¿no? Hay un hongo que tiene, creo que son 500, ¿alguien conoce ese ejemplo? 500 sexos posibles, ¿no? Basado en la combinatoria de las posibilidades que tiene ahí. Imagínense, 500 sexos, o sea, nosotros tenemos 2 y ya, bueno, 2, 16 o 20, no sé en cuántos vamos ahorita, los que quieran, pero bueno, imagínense 500, ¿no? Hay gusanos, también hay unos nemátodos que tienen 3 posibilidades de sexo, esos creo que son los animales que se me ocurren ahorita que rompen un poco este esquema de 2 posibilidades. Hablando de esto de la competencia por dejar el esperma dentro de la hembra, en algunas libélulas tienen una especie como de pene que sirve como ganchitos y entonces lo mete dentro de la hembra y saca así como si fueran manitas todo el esperma, lo deja a un lado y empieza a meter el Claro. Y si nos vamos ya como a parásitos, hay unas cosas muy locas, porque es como esto del gen egoísta de Dawkins, ¿no? O el fenotipo expandido, porque han visto que hay muchas avispas que son parasíticas, que emplean a otros tipos de insectos o de arañas para reproducirse, y no sé si han visto que les introducen, ¿no? Las pican, les meten un cóctel de neurotransmisores y sus huevos. Y entonces cambia radicalmente el comportamiento de a quien sea que estén parasitando. En el caso de las arañas, las obligan a tejer telarañas que no existen en el mundo natural, que es una telaraña para proteger a la cría de esa avispa. Pero bueno, resulta que muchas de esas avispas a su vez están siendo parasitadas por otras avispas o por unos viruses. Y entonces ahí ya te pones en una cosa en el teatrino biológico, ¿quién está manejando a quién, no? O sea, ¿quién en realidad está beneficiándose? O sea, también puedes interpretarlo así. ¿Quién se beneficia de nosotros? Pues los pastos, ¿no? Los pastos se han vuelto, y los cereales se han vuelto, pero ultra globales. Quizá nos están usando nada más para conquistar el mundo, quién sabe. Pero, la cafeína, eso, el café y el té también, esos hasta nos drogan para sus beneficios. Yo cuando estaba
era niño, pues veía que mi perro montaba a las perras de mis vecinos, ¿no? Entonces un día por problemas familiares, lo que sea, tuvimos que aislar al perro, pues tuvimos que mantenerlo dentro de la casa. Y mis vecinos, bueno, mi tío, trajo otro perro, pasaron los años y noté que mi perro empezaba a montar al macho de mi tío. Y entonces no sé si se hizo gay, no sé si se hizo gay o si solamente lo hacía para complacerse, porque como lo aislamos de las perras de la calle, los vecinos en teoría, no sé si lo hacía porque se hizo gay o no. ¿Qué cara ponía? O sea, como ¿tú crees que lo disfrutaba o no? Y bueno, y hay quien sabe, el otro perro también lo montaba él, porque luego pasa eso. Porque como el otro perro llegó después, A saber, ¿no? Otra pregunta, Andrés. Dentro de las formas extravagantes del sexo, ¿qué será más extravagante? ¿El sexo o el cortejo para el sexo en los animales? Ah, sí. Eso ya es otro capítulo sí, no, el cortejo es una locura también. Pero bueno, la finalidad es el sexo, ¿no? O sea, el fin justifica los medios, ahora sí, pero no. El cortejo ya es otra onda y es complejísimo. Y va... Sí, bueno, va de la mano, obviamente, pero bueno, aquí estábamos hablando puramente de conductas sexuales, ¿no? También hay muchas parejas interespecies, ¿eh? No sé si han visto eso, pero los animales no se limitan a mezclarse con los suyos. Muchas veces hay cópulas, no sé, en animales digamos, de cautiverio se ha visto de todo tipo de cosas, igual están medio ahí estresados, pero en las granjas, un chivo se va y se intenta coger a un becerro, o sea, hay de todo, de intersexualidad también. Sí. Ah, mira. Un video de una foca gigante en la Antártida intentando aparearse con un pingüino rey. Dicen que se tienen documentados casos, o sea, pocos, y que generalmente los dejan ir al pingüino. Y hay unos cuantos en los que ya después de que intentó aparearse con él, se lo comen. ¿Hay consenso en ese acto o no? Habría que igual los pingüinos son raros, ¿no? ¿Quién sabe si digan, pues sí, como ese caníbal, ¿te acuerdas que posteó en Alemania que quería comerse a alguien y tuvo no solo una respuesta sino varias y se terminó comiendo a un cuate, ¿no? Y empezaron por comerse el pene del cuate, los dos en una cena y luego se lo comió, bueno, no importa. Ok, sí. Ahorita comentó que los cerdos tienen un orgasmo de 30 minutos. Dos preguntas. ¿Cómo es que saben que tiene un orgasmo de 30 minutos? ¿Por qué lo tienen? O sea, no tienen algo. Volvemos a la cara, ¿no? La cara que ponen. No me consta, yo no he estudiado a los cerdos en persona, pero encuentras literatura científica al respecto. Y supongo que hay maneras de medir un orgasmo, o sea, son unas respuestas fisiológicas, te sube la temperatura, pierdes un poco, ¿no? El espacio temporal. Cada quien sus experiencias, ¿no? Pero digamos que es fácil determinar si alguien está teniendo un orgasmo o no. Entonces supongo que estos puercos, que además los estudian ampliamente, les pondrán algo que les mide la frecuencia cardíaca. Obviamente la erección se mantiene. Entonces, ¿qué ventaja tengan? No tengo idea, pero igual es lo que estábamos diciendo. Si también el cerdo tiene el pene como en sacacorchos, quizá mientras más largo tu orgasmo, menos probable es que llegue otro macho a suplirte en esa interacción. Yo qué sé, son especulaciones, pero se me ocurre eso. 90 minutos, yo creo que nos morimos nosotros, ¿no? Como calutas, así. A ver, ¿alguien más? Por acá. No sean penosos, compartan. Tú y luego tú. El útero de la puerquita también es en forma de tirabuzón. Entonces se dice que también ese orgasmo tan largo es para asegurar el esperma de la parte final del útero de la puerquita. Ahí está. No, sí, suena bien. Tú. Pero que tan común es usar el sexo solo como placer, o sea, como que solo lo quieres tener y ya, o sea, no es con una finalidad de reproducción.
Sí, claro, o sea, yo creo que, bueno, está el clásico ejemplo de los bonobos, ¿no? Que son como estos chimpancés enanos, bueno, es una especie aparte, que resuelven sus conflictos sociales a través de sexo. Entonces negocian, no solo es negocio, sino también si hay de pronto como estrés en la manada, pues se ponen todos a follar para relajarse. Y los delfines también, sé que los delfines lo hacen, y te digo, los delfines también, de entre el mismo sexo, y luego también uno le mete el pene en el espiráculo al otro, ¿no? O sea, practican el sexo nasal. Que yo sepa, esos son los dos ejemplos clásicos. Seguramente habrá más, ¿no? Habrá otros. Yo me imagino que, sobre todo como estas cosas de especies que son de manada, ¿no? Los monos que vivimos en manada como nosotros, pues el sexo sirve para alivianar muchas tensiones, ¿no? También para crear otras, pero y sí es puramente por placer, pero si tú te pones a ver qué cantidad de animales se masturban, todos los vertebrados se masturban, entonces pues ahí están buscando su propio placer. Y los invertebrados es difícil saberlo. ¿Cómo se masturba una langosta? ¿Quién sabe? No tengo idea cómo veas eso, pero probablemente lo hagan también, no sé. ¿Alguien por aquí estaba, no? Tú. Bueno, yo sé que... Tú estás aquí adelante para que te escuchen todos bien. Que hay muchos peces que son vivíparos, tienen un gonopodio que es como un pene para hacer una cópula interna, y estos penes son como específicos de cada especie y tienen ornamentaciones específicas. Es como esta teoría de la llave cerradura en las enzimas. Entonces cada pene es muy especial para cada animal. Ok, o sea, ellos sí tienen que, pues igual ahí sí hay una cosa de asegurar eso, porque en realidad esas cosas también, la definición de especie, bueno, ustedes están estudiando y ya tendrán otras, pero todo esto es una cosa antropocéntrica, es como nosotros llamamos a las cosas. Perdón que me esté desviando tanto de lo que estás diciendo, pero de ahí me acordé, o sea, nosotros tenemos esta idea de que, bueno, la definición de especie es reproductiva, ¿no? Una de ellas, y es si puedes engendrar descendencia fértil entonces son la misma especie, pero eso se rompe rapidísimo y ya no te tienes que ir a mamíferos, o sea, en reptiles, mamíferos, aves, muchas veces hay hibridación entre especies que producen descendencia fértil. Quizá en estos peces sí es importante para ellos, no sé por qué, mantener esas líneas claras, y esto asegura que pues, solo se puedan reproducir con los de su tipo, ¿no? Pero bueno, eso, definición de especie es importante, porque váyanse a los hongos, váyanse a las bacterias, intenten definir a las especies como entendemos a los animales. Era un poco el texto del principio, nosotros inferimos la biología desde nuestra experiencia y desde nuestros similares, a lo mucho desde los animales, pero intenten interpretar las cosas de los hongos con nuestras teorías evolutivas y se hacen pomada muy rápido. Hay que tener cuidado con eso también. O sea, las especies mismas no existen, es una manera de nombrarlos, o sea, no son clasificaciones naturales. ¿Quién sabe qué pedos? Ahí están los organismos, pero todo lo demás es taxonomía, y la taxonomía es nuestra, ¿no? No hay que perder esas perspectivas, creo yo. Pero, pues, perdón, sí, ya nos fuimos a las ramas. ¿Alguien más? Ya estamos... No sé si llegué tanto a estas. Bueno, es una duda comentario, porque cuando yo estaba chiquito, el perro de mi tía era gay. No sé cómo era gay. Literal, solamente montaba machos o dejaba que lo montaran, pero si cualquier hembra se acercaba a esos genitales, se ponía muy agresivo. Qué chido. ¿Sí? Pero, o sea, ¿hay alguna explicación o simplemente le gustaba? Pues es que también eso, ¿qué explicación va a haber? Pues eso es lo que le gustaba a él, no es como el homosexualismo en los humanos, pues qué explicación va a haber, cada quien lo que le plazca, ¿no? Pero curioso, sí, y bueno, hay muchos perros que se comportan así, y no solo perros, muchos animales que tienen esas preferencias desde pequeños, además. ¿Alguien más o vamos? Solo estaba recordando algo que vi en un video hace muchísimo tiempo, es muy popular en YouTube, probablemente lo toman. Está relacionado con había una chica que estaba trabajando con un científico que drogaba delfines con LSD para que pudieran aprender a hablar inglés y pudieran
vengan a compartir con nosotros, pues, no sé, retomar la civilización, ¿no? Resulta que pues el delfín se enamoró de la investigadora y le insinuaba comportamientos para que tuviera pues, sexo con la investigadora, pero bueno, ella terminó masturbando al delfín y parece que el delfín al final también terminó enamorándose de Carl Sagan, Oye, pero no le levantes falsos a Sagan, no es Carl Sagan. No me acuerdo ahorita el nombre es un conductista y de hecho fue uno de los primeros en entrenar delfines para acuarios. Ahí googleenlo, por ahí va a salir el nombre rápido. Y sí, él tenía esta idea de comunicarse con los delfines y la frustración de su vida profesional lo fue inclinando a procederes cada vez más bizarros y terminó diciendo el puente para comunicarnos con los delfines y con la naturaleza es el LSD. Y entonces drogaba él, drogaba al delfín y no sucedía la comunicación, pero él estaba seguro que se podía, entonces se metían a una cámara de estas que te privan de las otras percepciones, él y el delfín abrazados, flotando, ¿no?, en agua tibia, sin luz y sin sonidos. Y yo creo que algún tipo de comunicación tenía, porque el delfín, pues ahí estaba, feliz, ¿no? También, o sea, yo creo que se la pasaba bien. Y sí, y este güey ya llegó a extremos muy locos en que creó un tanque, bueno, un entorno que era como un departamento, imagínense un departamento pero con alberca en toda la parte de abajo, y puso a unos estudiantes de doctorado a vivir con el delfín 3 meses, sin poder salir de ahí, y claro, el delfín era un macho y poco a poco, pues el delfín decía, ¿quién es esta? No sé qué, y empezó a tener erecciones, y este señor, que googleen su nombre por favor, la intentaba convencer de que se dejara penetrar por el delfín, y ella así dijo, ahí se acabó nuestra asociación, pero la convenció de masturbarlo entonces, ¿no? Como de satisfacerlo. Pero eso pasa muchas veces. Keiko, ¿se acuerdan de Keiko? Quienes nacieron antes del 2000. Solíamos tener una orca en Reino Aventura, en un estanque horrible, pobrecita, pero bueno, resultó que Keiko salió en Free Willy, ¿no? La rescató Michael Jackson y los estudios Warner, y se la llevaron a Estados Unidos. Y me acordé porque Keiko era adicta al sexo, era como que todo el tiempo le ponían porno, antes de que hiciera sus shows, le tenían que poner porno de ballenas, para que y le pegaba así a los bordes de la alberca con su pene hasta eyacular, porque si no era muy agresiva Keiko era macho, ¿no? Pero en fin, si alguien de aquí tiene un bulldog o algún otro de estos perros, ¿cómo creen que nacen? O sea, los tienen que masturbar y luego la fecundación sucede medio in vitro, ¿no? O bien hacen la fecundación de manera artificial en las hembras, porque sus porciones corporales no les permiten reproducirse por sí mismos. Y así muchos ejemplos, hay muchos casos de humanos masturbando animales para distintos fines. Pero sí, ese ejemplo del delfín es bestial, la verdad. Bueno, y hay zoofilia, ¿no? No sé si han visto este documental de la zoofilia es con caballos en Europa. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte porque se centra también mucho en la cosa emocional. Y esto es un grupo de hombres, solo hombres, que establecen relaciones de zoofilia con caballos. Y hubo un muerto, por eso salió a las noticias, por eso lo sabemos todos y se hizo el documental posterior. Porque, pues, imaginen un pene de caballo, ¿no? Y el caballo además pesa muchos kilos y montándote, pues está canijo. No sé por qué me acordé de eso, pero bueno, hay de todo. Bueno, ¿alguien más? Tenemos creo que un ratito más si quieren, y si no, también ya podemos dejarlo por la paz. Pregunta, ¿hay casos de sexo oral con los animales? Ah, buena pregunta. Ya está. Claro, bueno, asumo que no has tenido gatos o perros quizá, pero sí, claro, a cada rato y autosatisfacción y también con otros, sí, en mamíferos al menos, no todos los animales tienen lengua, ¿no? O no tienen lengua como así muscular, no sé si las serpientes podrían, pero bueno, sí, digamos que en mamíferos creo que en muchos grupos, bueno, pues... Tengo entendido que los aparatos reproductores de los vertebrados son parecidos en cierto nivel, ¿no? En general. Entonces podemos decir que, no sé, cualquier animal también puede tener clítoris. Sí. Digo, sí, cada animal, sí. Y, o sea... No lo sé, o sea, las serpientes no se tienen clítoris, o sea, tienen, el aparato reproductor lo tienen interno en la cloaca. ¿Han visto los penes de una serpiente o los semipenes?
los guardan adentro de su cloaca y las hembras también tienen, no sé si, sí, pero sabes que ahora que estoy pensando, estoy ¿no? improvisando, pero pues a nivel ontogénico la estructura viene del mismo lado, o sea, el pene y el clítoris, entonces a fuerza que si esa es su ruta ontogenética, pues sí, tienen clítoris, 100%, creo. No, hay que tener cuidado donde está uno diciendo esas cosas, ¿no? Pero, sí. En los animales hay filias, ¿existen filias? ¿Filias? Ajá, fetiches. ¿Fetiches? Órale. Volvemos al ejemplo del delfín, o sea, necesitamos comunicarnos con ellos un poco mejor, ¿no? Porque imagínate que un pulpo tiene un fetiche, ¿cómo vamos a saberlo? O sea, es pura interpretación. Si le pudiéramos preguntar, igual te diría, no, pues, no, las conchas de no sé qué. O sea, no tengo idea, supongo que sí. O sea, sí, bueno, sí, definitivamente los mamíferos, otra vez en cautiverio igual se vuelven locos, pero en los zoológicos ves un montón de comportamientos así, y sí hay algunos organismos que empiezan a mostrar algún tipo de predilección sexual por algo que no está ni siquiera animado, ¿no? Entonces supongo que algo similar a las filias hay. Puede ser. Digo, Oye, ¿ya hay alguna sustancia en la naturaleza que tomen los animales para provocar esa excitación? Esa está buena, esa pregunta, ¿eh? O sea, un afrodisíaco, aunque sea, ¿no? Otra vez es pura especulación aquí, pero bueno, muchos animales consumen sustancias psicoactivas, ¿no? Hay renos que comen hongos, hay monos que comen fruta que tiene alcohol. No sé si has visto a los delfines que se drogan con un pez globo y están ahí como aventados el pez globo y luego hacen comportamientos, o sea, sabes que están puestos porque se comportan de maneras rarísimas, ¿no? Se andan viendo así en el reflejo del espejo de agua. Si algunos de esos funcionan como afrodisíacos o no sé, pero habría que... Sí, hay alguien que estudia mamíferos marinos aquí, que me gusta como el grupo más probable para que consuman algún tipo de afrodisíaco. Encuentro con la cannabis, ¿no? Como mamíferos, cuando nos encontramos con la cannabis, pues también va muy ligado al sexo. Claro, es que nosotros todo lo ligamos al sexo, ¿no? O sea, somos incontinentes en ese sentido, pero sí, bueno. Ahora que empieza a haber desbandada, creo que es un buen momento para cerrar. Si quieren aproximarse, podemos platicar un poco más. Y si les interesa algún libro, precio de promoción, ¿va? Gracias, Alejandro, por gestar esto. Un aplauso para él. Y nada, los espero en la Sociedad de Científicos Anónimos. Nos juntamos primer miércoles de mes, normalmente en la delegación Cuauhtémoc, porque hay mucha gente que viene del norte de la ciudad también. Son eventos gratuitos, no hay consumo mínimo, los temas van variando. Yo quisiera que todos sean de biología, pero bueno, somos una sociedad y hay otros temas importantes. ¿Va que va? Bueno, gracias por venir. Sí, si quieres...